Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les tengo un video muy interesante que es acerca de mis cantantes favoritos. Es el Top 10. Este video viene a partir de mi otro canal, donde tengo una sección que se llama Top 5 y les presenté a mis 5 cantantes favoritos. Pero como fue muy complicado hablar solamente de 5 cantantes, la verdad es que terminé haciendo este video precisamente que van a ver hoy, que es de mis 10 cantantes favoritos. Espero que les guste mucho. Les voy a platicar un poco de cómo los conocí, qué es lo que me gusta de ellos y sobre todo cuánto me inspiran y cuánto ha sido una influencia para mí escuchar a estos cantantes a los cuales admiro y respeto muchísimo. ¿Okay? Espero que les guste muchísimo. Déjenme sus comentarios. También si quieren seguir viendo más acerca de cantantes, va a haber una muy buena sección en mi otro canal. Donde voy a hablar de cantantes de diferentes géneros, de diferentes países. Esto va a estar muy bueno, espero que no se lo pierdan. Si les gusta este video, pueden ir a ver los demás videos que voy a estar subiendo en mi otro canal. Les dejo aquí en el primer comentario un link para que vayan a mi otro canal, y allá ya saben que hay muchos videos también, todo acerca del canto, pero también muchos otros videos que les pueden interesar, ¿ok? Así que te dejo mi top 10 de cantantes favoritos, espero que te guste y pues vamos a verlo. Número 10. Layne Staley. Layne Staley fue un cantante que formó parte del movimiento grunge junto a su banda Alice in Chains durante la década de los 90, aunque también tuvo otros proyectos. Fue con su banda Alice in Chains que logró grandes cosas. La voz de Layne era única y aunque tenía ese sonido grunge característico, también le imprimía su sello muy particular y misterioso. Y bueno, en este puesto es importante incluir a su compañero de grupo, el guitarrista y cantante Jerry Cantrell, ya que el sonido que caracterizaba a Alice in Chains vocalmente tenía mucho que ver con los dos, ya que lograban hacer armonías vocales que no eran tan comunes y siempre daban ese toque especial a su música. Pero regresando a Layne, su voz era poderosa, hipnotizante, con un rango vocal muy amplio y con una facilidad para distorsionar su voz y lograr gritos desgarradores, que era una de las cosas que más lo caracterizaban. Aún recuerdo allá por el año 93 cuando un amigo me recomendó escuchar a una banda que se llamaba Alice in Chains y me comentaba que el vocalista, aparte de ser un gran vocalista, metía muchos efectos en su voz. Bueno, éramos muy jóvenes para entender que no se trataba de efectos en la voz, sino todo se trataba de las armonías vocales que lograba con el guitarrista Jerry Cantrell. Y pues bueno, ese es el sonido precisamente que caracteriza muchísimo a Alice in Chains, sus armonías vocales y por supuesto también ese sonido poderoso que los llevó a ser parte de este gran movimiento de los 90 llamado grunge. Algo que debo de confesar es que a pesar de que sí estuve en la época grunge y que en ese tiempo inclusive me recomendaron escucharlo, sí le llegué a poner un poco de atención, pero no la suficiente. Y fue hasta después del año 2000 cuando empecé a ponerle más atención, empecé a escuchar más canciones de él y hubo algunas canciones que volaron mi cabeza en cuanto empecé a ponerle atención a su enorme voz. Y sí, la verdad es que en cuanto tuve la oportunidad de ponerle la suficiente atención y escuchar canciones como Men in the Box, Love, Hate, Love y muchas otras donde podía encontrarme esos gritos desgarradores, esas voces que venían desde dentro de su alma, la verdad es que quedé impactado, mi cabeza voló y supe que ese era un cantante que podría enseñarme mucho, mucho, mucho acerca del canto. Y bueno, la parte triste de esta historia es que el 5 de abril del 2002, a la edad de 34 años, Layne Staley falleció. Tristemente, su muerte fue por una sobredosis. Y pues sí, fue una gran pérdida, una voz que sin duda alguna no volverá a repetirse porque era una voz única, una voz con un gran estilo, con un gran potencial. Y pues bueno, al menos tendremos el consuelo de poderlo escuchar
en sus discos junto a su banda Alice in Chains y junto a sus demás proyectos. Número 9. Roger Waters y David Gilmour. Y bueno, te preguntarás por qué tengo a dos cantantes en el mismo puesto. Bueno, ellos dos los tengo juntos porque pertenecen a la misma banda, o bueno, pertenecieron a la misma banda llamada Pink Floyd. Y bueno, la verdad es que no podría dejar a ninguno de los dos fuera, ya que de la misma forma han influenciado mucho en mí, tanto en lo vocal como en lo musical. Y bueno, vamos con el primero, que es David Gilmour, guitarrista, compositor y cantante de la banda Pink Floyd. Él ha sido una parte muy esencial en el sonido de esta banda, tanto por su voz como por supuesto su ya legendario estilo de tocar la guitarra. Tengo que mencionar, por cierto, que él estaría en el número 1 de mis guitarristas, eso no tengo ninguna duda. Pero bueno, hoy estamos hablando de las voces y es su voz una gran conductora de sentimientos y emociones que crean estos hermosos paraísos musicales llamado Pink Floyd. Cuando hablamos de David no estamos hablando de rangos vocales extensos o de gritos desgarradores. En realidad él no los necesita, ya que su voz es magia pura. Pues con cada canción te puede transportar a un mundo interno lleno de emociones. O a un viaje por el espacio. David Gilmour es un cantante que al menos a mí me ha enseñado a conocer la parte más emocional de la voz. Ahora vamos con Roger Waters, bajista, compositor, cantante y uno de los fundadores de Pink Floyd. Es otro gran maestro y sensei musical que me ha influenciado enormemente. En cuanto a Roger, siempre me he sentido identificado con su manera de componer y de cantar, dándole esos toques oscuros, melancólicos y emocionales a cada canción. Su manera de interpretar cada canción te abraza y te lleva a viajar por historias que, aunque sean lejanas a la tuya, aún así logran hacerte sentir que eres parte de ellas. Tanto Roger como David son cantantes y músicos con una carrera impresionante. Y están dejando un legado en la música como los grandes. En cuanto a la primera vez que los escuché, no recuerdo mi edad exacta, pero te diría que estaría entre los 8 y 10 años, cuando algunos de mis primos ya más grandes ponían el disco de The Wall, y era un disco que a mí me impresionaba bastante, en el buen sentido, me llamaba mucho la atención, todos esos ruidos, toda esa música que me atraía muchísimo. Pero fue a finales de los 80s cuando un día en televisión pasaron la película The Wall. Y entonces quedé bastante impresionado con la película, con la música, y desde entonces Pink Floyd empezó a entrar en mi corazón fuertemente, y sí, puedo decir que es mi banda favorita, y te podría decir que tanto Roger como David para mí son como mis dos grandes maestros Jedi en la música. Y bueno, un dato muy importante es que aún siguen vivos, aún están haciendo música, o al menos Roger Waters todavía sigue muy vigente, y tuve la fortuna de ver su show de The Wall en vivo en la Ciudad de México. Fue un súper show, uno de los más grandes shows que he visto en mi vida, y creo que nada se le va a comparar. Una gran producción, y es algo que se te queda en la mente para siempre. Ya solo me falta ver algún día en vivo a David Gilmour, y espero que en algún momento tenga esa fortuna de verlo. Y bueno, ellos son David Gilmour y Roger Waters, cantantes y músicos de Pink Floyd,
una gran influencia musical para mí. ¿Ya te suscribiste? Dale click a la campanita, también deja comentarios, like. Muchas gracias por suscribirte y por seguir nuestros videos. Número 8. Jeff Buckley. Jeff fue un cantante y guitarrista de California y además un gran compositor. Tuvo una carrera corta porque tristemente perdió la vida a una edad muy joven. Recuerdo haber escuchado por primera vez a Jeff hace apenas algunos años y de inmediato me atrapó su voz y sus canciones. Escuché su disco completo y cuando quise buscar un poco más de él, más discos, oh no, triste sorpresa. Me enteré que había fallecido muy joven y bueno, solo alcanzó a grabar un solo disco y dejó algunos demos de lo que sería su segunda producción. Mi corazón, la verdad, se quebró tardíamente al saber que no podría escuchar más de él. Pero bueno, como un consuelo para los que nos gusta su música, afortunadamente salió un segundo disco basado en los demos que había dejado grabados y algunos covers. Algo también muy interesante es que a lo largo de este tiempo también han sacado algunas de sus presentaciones en vivo, algunas en video, otras grabadas en audio, y eso se agradece, por lo menos poder seguir escuchando un poco más de este gran cantante. Pero volviendo a su voz, algo interesante en su forma de cantar era que parecía no batallar para cambiar de un rango a otro. Él tenía un rango vocal bastante amplio. Yo diría que su voz era para él igual que su guitarra. Podía tocar y cantar lo que quisiera sin preocuparse si podía o no. Simplemente lo veías tocando y cantando y pareciera que no tenía ningún problema ni con su guitarra ni con su voz. Como si su creatividad no tuviera límites al momento de plasmar todas sus canciones. Y quizás eso es lo que le permitía componer de esa manera, aunque algo que también hacía muy bien era cantar algunos covers de otros artistas, pero siempre imprimiéndole su estilo. Jeff Buckley es uno de los artistas que nos prestan en este mundo para disfrutarlos por un momento, pero que nos dejan un gran legado. Y bueno, afortunadamente también son gran influencia para muchos otros artistas que nos permiten disfrutar, aunque sea un pequeño cachito, de lo que él pudo haber hecho en todos estos años. Número 7. James LaBrie. James LaBrie, cantante canadiense de una de las bandas más representativas del metal progresivo, Dream Theater. Aún recuerdo haberlos escuchado por primera vez en el año 1995. Acababa de salir su cuarto disco llamado A Change of Season. Un disco que, por cierto, era bastante especial ya que fue un disco con covers, pero también con música propia, la cual era una sola canción que duraba 23 minutos, titulada igual que el disco, A Change of Season. Por supuesto, escucharlos fue algo muy explosivo y muy difícil de digerir. Creo que esto suele pasarle a la gran mayoría de los que escuchan por primera vez a esta banda. Pero sin duda alguna, la voz de James de inmediato me atrapó y también me hizo interesarme mucho por la banda. Y bueno, también recuerdo lo difícil que fue conseguir sus discos, porque en ese tiempo casi nadie los conocía aquí en México, pero aún así te encontrabas a muchos mercaderes de arte que te conseguían discos de lo más profundo del underground y de todo lo que en aquel tiempo aún no entraba a nuestro país con facilidad. Sí, aquellos eran tiempos sin tanta facilidad de adquirir música por medio de internet. De hecho, creo que en internet había, bueno, sí había, pero no existía Spotify, ni siquiera estaba, creo que Ares, pero era algo complicado. Pero bueno, regresando a James, algo que me gustó de su voz es que lograba unos matices vocales muy buenos, voces susurrantes y muy delicadas. Pero también sacaba un poco la garra, y no se diga su amplio registro, con unos agudos potentes y muy bien colocados.
Tristemente, James ha tenido mucho hate a lo largo de su carrera, ya que ha sido criticado por su rendimiento vocal, o al menos así sucedió hace algunos años cuando los seguidores de Dream Theater notaron que ya no cantaba igual y que su voz estaba muy estancada. Y bueno, sobre todo al compartir con músicos tan virtuosos en su banda, era lógico que esperaban el mismo nivel de James. Pero lo que no sabían es que él había tenido un problema con su garganta durante todo ese tiempo, en el que fue duramente criticado. Sí, James tuvo problemas a partir de un día en que comió algo que lo hizo tener una infección estomacal tan fuerte que lo hizo vomitar mucho, al grado de lastimar su garganta. También había una bacteria que estaba metiéndolo en muchos problemas. Y este daño no pudo ser reparado de inmediato, hasta después de varios años, ya que, según le dijo su doctor, no quedaba más que dejar que el tiempo le ayudara a recuperarse. Y fue durante estos años que estuvo batallando en silencio con su garganta destrozada, pero en silencio, porque él decidió no hacer público su problema y simplemente luchar contra esto. Hoy día ya se encuentra recuperado y él mismo dice que inclusive ya ha recuperado todo su registro vocal como en los primeros discos. Y la verdad es que, aunque algunos dicen que deberían de sustituirlo por alguien más virtuoso, yo creo que James ya es una gran parte del sello musical de Dream Theater y sustituirlo por alguien más virtuoso quizás sea contraproducente para la banda. Además, creo que ya es demasiado virtuosismo con lo que hacen Petrucci, Jordan, Myung y Mike. Creo que la voz es la que le está dando ese balance a toda su música y la voz de James ya es sin duda alguna el sello vocal de Dream Theater. Y bueno, un dato que quisiera contarles es que a pesar de que sigo a esta banda desde el año 95 y que por cierto desde que los escuché me prometí que los iría a ver en vivo, ¿qué creen? No, no he podido ir a verlos. Siempre se me ha atravesado algo, ya sea el tiempo, el trabajo o la falta de dinero y no he tenido la oportunidad de verlos a pesar de que ya han venido muchas veces aquí a México, pero espero pronto verlos, espero pronto poder escuchar a James cantar en vivo y disfrutar de su gran voz. Número 6. Richie Kotzen. Richie Kotzen no solo es un excelente cantante, aparte de esa tremenda voz, es un súper guitarrista, por cierto también de mis guitarristas favoritos. Y bueno, él ha tenido una larga carrera con bandas de renombre y aparte ha hecho una prolífica carrera como solista. Kotzen comenzó desde muy joven en la música y a sus 21 años se convertía en el guitarrista de la banda Poison, supliendo a CeCe DeVille. También estuvo años después con Mr. Big, pero en el transcurso de una banda a otra nunca dejó de crear música y a la fecha lo sigue haciendo. Aún recuerdo haberlo escuchado por primera vez y quedarme impactado con su voz. Fue hace 6 o 7 años que un gran amigo me recomendó una banda llamada The Winery Dogs, una banda que por cierto compartía con dos grandes músicos y uno de ellos era ex baterista del grupo Dream Theater. Así que me fui a internet, busqué música de ellos, encontré un concierto completo y puse la primera canción llamada Elevate. Y entonces escuché la primera línea de voz con la cual quedé completamente atrapado. Sí, con tan solo una frase, definitivamente supe que este era un gran cantante que iba a terminar siendo parte de mis cantantes favoritos. Así que terminé viendo todo el concierto y disfrutando bastante de esa gran banda y sobre todo de este gran cantante Richie Kotzen, que como les digo, no solamente es un gran cantante, es un gran guitarrista, así es de que fue un agasajo poder escuchar a esta banda todo un concierto por primera vez. Y bueno, regresando a la voz de Richie, lo que les puedo decir es que es una voz muy buena, que es muy disfrutable, tiene un sonido rasposo, un sonido que no es muy común, con unas influencias muy blues y muy soul que lo caracterizan mucho. Para mí es un tremendo cantante y guitarrista como solo hay pocos.
tener ese nivel en la voz y en la guitarra no es tan común. Por cierto, hace unos años tuve la fortuna de verlo en vivo, precisamente con la banda de Winery Dogs, y a pesar de que les pusieron un audio terrible y el lugar tenía una muy mala acústica, ellos hicieron un trabajo muy profesional en el escenario y nos hicieron disfrutar de un muy buen concierto. Richie sigue haciendo música como solista, pero también ha sido invitado a muchas otras bandas a colaborar con otros artistas, como Adrian Smith de la banda Iron Maiden, que acaban de sacar un disco, ellos dos juntos, y me parece que suena bastante bien. Por cierto, también se ha rumorado mucho que fue invitado a cantar con Soundgarden, y sí creo que él sería el ideal para intentar cubrir el espacio que dejó Chris Cornell. Sí, tengo que aceptar que tiene un sonido muy parecido a Chris, y tal vez por eso es que de inmediato me atrapó su voz. Número 5. Chester Bennington. Chester Charles Bennington nació en Phoenix, Arizona, el 20 de marzo de 1976. Vocalista de la banda Linkin Park, fue parte de una nueva era del rock y metal que se registró en la primera década del 2000. Dentro del género llamado nu metal, Linkin Park marcó un estilo muy particular, poniendo a dos cantantes con estilos muy diferentes, el rapero Mike Shinoda y a Chester encargado de la parte melódica y gutural, creando así una variedad de sonidos vocales que atraían a seguidores con gustos diferentes. Y bueno, Chester tuvo proyectos también con bandas como Dead by Sunrise y además cumplió uno de sus sueños, que fue ser el vocalista de los Stone Temple Pilots, a quien admiraba desde joven y tuvo la fortuna de ser parte de esta banda. Algo que recuerdo cuando escuché por primera vez a Linkin Park fue disfrutar de la versatilidad vocal de Chester. Escucharlo cantar tan limpio y tan suave como un ángel. Y después gritar como un demonio fue algo que atrapó por completo mi atención. Y sí, fue comenzando el nuevo milenio que empecé a seguir a Linkin Park y sobre todo admirar el trabajo de Chester, que en cada disco iba demostrando más ese poderío vocal. Sobre todo en su tercer disco, cuando registró un grito de 17 segundos, que de por sí no es fácil lograrlo por el efecto de distorsión. Además de eso, lo mantuvo por un largo tiempo. Y bueno, en una opinión muy personal, creo que con el tiempo Linkin Park cambió su estilo y con ese cambio le fueron dejando menos espacio a Chester para seguir demostrando su potencial. Y aún así, todo su trabajo fue excelente. Desgraciadamente, el 20 de julio del 2017 recibimos la terrible noticia de que Chester se había suicidado. Luto en el mundo del rock. Chester Bennington, vocalista de la banda estadounidense Linkin Park, fue encontrado sin vida en su residencia privada en Los Ángeles. El fallecimiento de este famoso cantante del grupo Linkin Park que tú mencionabas. Y eso, por supuesto, destrozó el corazón de los que éramos sus seguidores. Chester dejó un gran legado vocal con un estilo que marcó a nuevas generaciones de cantantes, que admiraban la gran versatilidad de llevar a su voz de la suavidad a la rudeza, haciéndolo de una manera excelente. Y sí, tristemente no pude verlo en vivo, pero aún así seguiré disfrutando de su música, todo lo que nos dejó grabado con Linkin Park y con todos los demás proyectos, tanto en discos como en conciertos en vivo. We're quicker.
more light goes out. No, Número 4. Myles Kennedy. Myles Richard Bass, conocido como Myles Kennedy, es un cantante nacido en Boston y ha participado con varios artistas reconocidos, tanto en grabaciones de estudio como en giras. Los dos proyectos más importantes que ha tenido, sin duda alguna, han sido su banda Alter Bridge, la cual formó con los músicos del grupo Creed, con los cuales ya ha grabado 6 discos y donde se desempeña no solo como cantante, sino también como segundo guitarrista. Y bueno, también formó parte del proyecto solista de Slash. Al principio solo había sido invitado para grabar un par de temas del disco de Slash, donde por cierto participaron grandes cantantes, pero al momento de hacer la gira, Myles quedó como invitado y cantante principal. Y bueno, platicando acerca de su voz, tiene una gran capacidad vocal. Creo que su voz hace notar su preparación vocal, ya que tiene muy buen desarrollo técnico y un registro muy amplio que le permite cantar sin problemas casi cualquier canción. Y bueno, Myles demuestra con su voz limpia pero muy poderosa que también se puede rockear sin tener una voz tan rasposa. Y por cierto, a pesar de que canta canciones de Guns N' Roses con Slash, él supo cantarla con su estilo sin terminar imitando la voz emblemática de Axl Rose. Como les comentaba, Myles ha participado en diferentes proyectos como invitado. Uno de ellos fue Kings of Chaos, donde han participado grandes músicos y cantantes de rock, entre ellos Chester Bennington o Corey Taylor. En esta banda se trataba de tocar covers de sus propias bandas y de otras más. Un dato curioso es que Myles participó en la película Rockstar junto a Mark Wahlberg. Sí, sale en una de las últimas escenas. Él en ese tiempo se veía muy joven y por supuesto sale cantando y haciéndolo excelente. Recientemente, aparte de estar en proyectos como Alter Bridge y con la banda de Slash, Myles Kennedy también ha sacado su propio material discográfico, muy bueno por cierto, así que estaremos escuchando todo lo que vaya sacando de material, tanto solista como con todos los proyectos con los que ha participado. Y por supuesto, Myles Kennedy es un gran referente y una gran influencia para mí. Digo, cómo no serlo si tiene una tremenda técnica vocal, un gran control vocal. Creo que cualquiera que desee crecer en su voz quisiera poder desarrollarse de esa manera. Y sobre todo porque es muy notorio que él aún sigue y sigue aprendiendo y sigue desarrollándose vocalmente. ¿Ya te suscribiste? Dale click a la campanita, también deja comentarios, like. Muchas gracias por suscribirte y por seguir nuestros videos. Número 3. Steve Perry. Sin duda alguna no puede faltar un cantante que se ha convertido en una influencia para muchos otros cantantes y que siempre está entre las listas de los mejores cantantes de todos los tiempos. Él es Stephen Ray Perry, mejor conocido como Steve Perry, vocalista de la legendaria banda Journey, banda de rock que ha dejado una gran cantidad de canciones que no solo han sido cantadas por ellos, sino también por otros artistas y usadas en series y en películas.
Así que si eres de las nuevas generaciones o nunca has escuchado Journey, te aseguro que alguna de sus canciones tal vez te suene un poco y a lo mejor hasta la conozcas. Sí, es que lograron crear grandes éxitos a través del tiempo y bueno, qué decir de la gran voz de Steve Perry, que sin duda alguna es una de mis favoritas en muchos años. Y bueno, yendo a mis memorias, hace ya muchos años, cuando un buen amigo me prestó un cassette de grandes éxitos de Journey, que bueno, ya los había escuchado antes, pero fue exactamente ahí donde pude escucharlos con detenimiento y quedar completamente hipnotizado con la voz de Steve. Y sí, de inmediato formó parte de mi top 10 de cantantes y sin duda alguna, él lleva ahí en mi lista casi 30 años y no creo que algún día salga de ahí. Y por supuesto para mí ha sido una gran influencia. Su voz tiene la influencia de los grandes cantantes del soul como gran parte de su identidad y eso es algo que se agradece mucho, ya que su voz tiene esa suavidad en las baladas o canciones emocionales, pero también logra sacar el poderío en canciones más exigentes y donde demuestra que el rock también era su fuerte. Su registro vocal era amplio y lo demostraba en cada canción. Sin duda alguna, cantar un repertorio completo de Journey no es trabajo fácil, ya que te exige mucho vocalmente. Y algo que quiero agregar es que en Journey podías encontrar no solo la gran voz de Steve, sino que también estaban los demás integrantes del grupo cantando y lograban crear armonías vocales que le daban un toque especial a las canciones. Y sin duda alguna, eso era un sello muy importante dentro del estilo de Journey. Steve Perry grabó varios discos con Journey, pero también hizo algunos como solista. Aunque tuvo momentos difíciles con su voz, ya ha logrado recuperarse y seguir cantando y deleitándonos con esa maravillosa voz. Sin duda alguna es una de las voces que más ha influenciado, sobre todo en el rock. Algo que también me gustaría platicarte es que la voz de Steve Perry por muchos años ha sido un gran motivador para mí, pues me ha impulsado a seguir aprendiendo a cantar. Y espero que tú también tengas a esos cantantes que te motiven cada día a aprender más y más del canto. También se me olvidaba comentarte que el primero y segundo lugar fue muy difícil, muy difícil saber cuál iba a ser el 1 y cuál iba a ser el 2, porque la verdad es que estos dos cantantes para mí han sido muy buenos, siempre los he admirado muchísimo, pero la decisión final fue que el que dejé en primer lugar, lo dejé también porque tengo mucho más años de seguirlo, mucho más años de ser un gran fan de él. Entonces fue así como decidí el primero y el segundo lugar, pero te puedo decir que el lugar 2 y el lugar 1 para mí son mis dos grandes primeros lugares. Ok. Número 2. Jimmy Gnecco. Seguramente te estarás preguntando quién es Jimmy Gnecco, o al menos la gran mayoría de los que estén viendo este video no sabrán quién es. Pero créeme que es uno de estos cantantes que aún te preguntas cómo es que no es famoso, por qué la gente no se ha dado cuenta de su gran talento. Pero bueno, esas respuestas ni yo las sé. Pero lo importante es que te des la oportunidad de conocer a este gran artista. James Francis Gnecco es un cantante estadounidense nacido en New Jersey y comenzó desde muy joven a cantar y tocar con otras bandas. Y fue en 1992 que creó la banda Ours, que hasta el día de hoy sigue siendo su banda. Aunque ha cambiado de integrantes varias veces, él sigue siendo el único integrante. Básicamente, Ours es un proyecto de Jimmy. Pero Jimmy Gnecco también tiene un proyecto solista. Y bueno, lo que hace con los dos proyectos es muy bueno, ya que con Ours saca el poder del rock alternativo con unos toques un poco oscuros. Y en su proyecto solista saca su lado más acústico con canciones más suaves y profundas. Pero eso sí, su voz siempre se disfruta en cada canción.
La primera vez que escuché a Jimmy Neko fue hace unos 10 años. Por azares del destino me apareció en YouTube un video donde él cantaba Lights on the Grave y algo me hizo darle play al video y por supuesto que me atrapó su voz desde las primeras notas y de inmediato sentí que había encontrado una gran voz y no me equivoqué. Desde entonces no puedo dejar de escuchar su música, de escuchar su voz. Creo que a veces así pasa, simplemente te conectas con cantantes que de inmediato te atrapan, captan tu atención y nunca te cansas de escucharlos. Hablando de la voz de Jimmy, algo que me gusta mucho es que puede llevarla por diferentes matices, pero sobre todo lo que más me encanta es su forma de gritar. Cuando lo hace no parece forzarse y se siente en sus gritos de forma muy natural, sin tensiones, sin empujes. De hecho, la mejor manera de gritar y lograr distorsiones vocales sin lastimarnos y que logremos un mejor sonido es dejando que salgan de una forma muy natural. Así como cuando alguien te hace gritar por asustarte sorpresivamente cuando te toman de la espalda. Seguramente te ha pasado y soltaste un grito que si lo intentas hacer de forma consciente, seguramente ya no te vuelve a salir. Pues así es la genialidad vocal de Jimmy, pareciera cantar y sobre todo gritar de una forma muy natural, y eso hace que su voz pareciera nunca lastimarse, a pesar de lo que logra con ella. Y por supuesto tiene un rango vocal muy amplio que sabe utilizar sin problemas. Va desde unos graves profundos y cálidos hasta sonidos de cabeza tanto suaves como distorsionados y por supuesto pasando por un amplio rango de voz mezclada. Y bueno, algo que también es importante mencionar es que él graba la mayoría de los instrumentos en sus discos y prácticamente compone todas las canciones de Ours y de su proyecto solista. Si quieres conocer a un vocalista que por cierto es poco conocido, tristemente, y que te sorprenda su manejo y su control vocal, pues date la oportunidad de escuchar a Ours si te gusta el rock, y si quieres algo más tranquilo, pues escucha su disco solista. Jimmy Neko, sin duda alguna, entró a mi top 5 desde el inicio y seguramente ahí se quedará por muchos, muchos años. Dato importante es que nunca lo he escuchado en vivo y créanme que me muero de ganas por poderlo escuchar en vivo, pero hasta el día de hoy no he sabido que venga a México. Sí, gracias a que no es tan conocido, pues es muy poca la posibilidad de que lo vea en vivo aquí en México. Él da conciertos básicamente en Estados Unidos, en varias ciudades, pero acá a México o a otros países no creo que visite mucho. Así que me quedaré con las ganas de verlo en vivo, pero ojalá algún día pueda escucharlo en vivo y disfrutar de su tremenda voz. Número 1. Chris Cornell. Y bueno, ya llegamos al número 1 y como les había comentado, lo puse en este lugar porque es el que tengo más tiempo de conocerlo en cuanto a Jimmy Neko y él. Y bueno, también por supuesto porque se lo merece, claro.
Y bueno, si les digo que lo conozco desde hace años es porque les estoy hablando de la época de los 90, la época dorada del grunge. Aunque tengo que decirles que en este tiempo se me hacía muy buen cantante, ya que lo escuché con Soundgarden, no le presté tanta atención. Y fue hasta 1999 cuando sacó su primer disco solista que supe que Chris sería uno de mis máximos cantantes por mucho tiempo. Su disco Euphoria Morning, uno de mis favoritos, me gustó de principio a fin y además contiene una de mis canciones, o quizás mi canción favorita, llamada When I'm Down. Canción que desde entonces forma parte de la mayoría de mis playlists que voy creando con los años. Y bueno, donde de plano hizo explotar mi cabeza y me hizo entender que las voces pueden llegar a lograr cosas extraordinarias fue en Audioslave. Una banda que llegó fuerte desde su primer disco y mostró las grandes capacidades vocales de Chris. Y bueno, creo que fue ahí donde no sabía si ya no quería volver a cantar después de escucharlo o mejor aún inspirarme en él para seguir aprendiendo más. Y bueno, aún sigo en el camino, por cierto. Años después, en 2010, Soundgarden regresa y en 2012 tuve la gran fortuna de verlos en vivo aquí en México. Recuerdo muy bien que al empezar la primera canción no se escuchaba muy bien la voz de Chris y pensé, bueno, creo que nos tocó un mal día de Chris. Y esto es algo que debemos de entender. Imagínense, estar de gira constante y sin descanso. Es normal que los cantantes a veces no se sientan en condiciones. Pero bueno, ese día pensé que no escucharía su poder. Pero cuál fue mi sorpresa que conforme fueron desarrollando el repertorio, su voz fue convirtiéndose en una poderosa arma imparable. Claro, se necesita de mucho calentamiento para hacer que tu voz logre ese potencial. Y sí, pude disfrutar de ese gran potencial de voz que tenía Chris Cornell. Y pues sí, tristemente cerraré este top 10 hablando de aquel terrible 18 de mayo del 2017. Recuerdo haber despertado y recibir un mensaje de un gran amigo dándome la noticia de que Chris había fallecido. Fue demoledor pensar que ya no volvería a saber más de él, de su voz, de su música. Aunque bueno, afortunadamente un cantante siempre deja un gran legado y podremos seguir teniéndolo vivo por medio de su música. Y es así como lo seguiré recordando, al igual que otros cantantes como Chester, Jeff, Lynne y muchos más. Espera, me estoy dando cuenta que varios de mis vocalistas favoritos ya han muerto. Pero bueno, aún así siguen vivos en cada tono de su voz, en cada canción, en cada melodía. Y sí, han dejado un gran legado y son una gran inspiración para muchos cantantes como yo, que lo que queremos es seguir cantando y seguir creciendo vocalmente. Gracias a todos y cada uno de estos 10 cantantes que estén o no estén aún vivos, siguen siendo una gran inspiración para mí. Y bueno, espero que les haya gustado este video de mis cantantes favoritos. De ser así, espero que me dejes tus comentarios, me digas qué te parecieron, si alguno de ellos te llamó la atención escucharlo, ir a buscarlo sobre todo. Pueden encontrar música de ellos tanto aquí en YouTube como en las demás páginas, en todas las páginas donde hay música, y creo que hay cosas muy interesantes acerca de cada uno de ellos. Así es de que si te interesó, ve y búscalo y escúchalos un poquito más. Aquí no te pude mostrar mucha música porque ya sabes que
luego nos bloquean. Así que solamente estaba haciendo pequeñas muestras de lo que hacen, muy pequeñas muestras. Así que ojalá que pronto vayas a escucharlos y pues bueno, ojalá en algún momento y hasta uno de ellos sean parte de tu top 5 o tu top 10, no lo sé. Y bueno, he estado pensando seriamente en subir un cover de cada uno de ellos, por lo menos intentar hacer un cover de cada uno, porque la verdad es que son cantantes fabulosos y no es fácil hacer covers de ellos, pero voy a intentarlo y creo que sí, voy a hacer un cover de cada uno, de los 10, de mis 10 cantantes favoritos. Y ya he hecho algo de algunos de ellos, pero voy a hacer un cover específico de cada uno y lo iré subiendo en mis páginas. Ya les iré informando, iré dejando aquí también en los comentarios algunos de los covers para que los puedas ir escuchando. Ojalá que también te gusten. Lo haré con todo el respeto del mundo, porque la verdad es que respeto tanto a estos cantantes que a veces hasta me da un poco de miedo intentar algunas de sus canciones, pero ¿por qué no? Eso para mí va a ser un reto y lo quiero tomar y ¿por qué no hacerlo? Si son mis cantantes favoritos. Así que espérenlo próximamente. Y bueno, yo me despido. Recuerden suscribirse, denle click a la campanita, déjenme comentarios, regálenme un like y si pueden compartan el video y también recuerden que tengo más videos en el otro canal para que también los vayan a ver. Esperen los covers y va a haber muchos más videos aquí en este canal, así es que espero que nos veamos muy pronto. Y pues bueno, acá les dejo el otro canal por si quieren suscribirse y ir a ver algunos otros videos que también tendremos próximamente de grandes cantantes de diferentes países, de diferentes géneros musicales. Va a estar muy bueno todo esto, espero que les haya gustado y pues yo me despido, cuídense mucho, hasta luego, bye.